encuentro con Dios. Hay Moisés. Moisés estaba tranquilo, una vida tranquila, y en un momento una zarza ardiente. ¿Qué significará la salsa? ¿Por qué Dios lo llama en ese momento Moisés? ¿Qué recursos utiliza Dios para que los otros israelitas puedan creer que Él iba a ser el libertador de Egipto? Bienvenidos a este estudio completo de la lección de jóvenes. Te invito a que te sumes y no te lo quedes con vos nada más, sino que lo compartas con el resto de tus amigos. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos una vez más. Y la otra vez me ponía a pensar que poco a poco ya pasamos, esta es la tercera y nos falta la cuarta y lastimosamente no lo vemos más, pero ¿cómo se vienen sintiendo hasta ahora, todos estos días de grabación? Ha sido una experiencia muy buena, muy linda, ¿no? Y enriquecedora sobre todo. Creo que hemos aprendido, además de compartir, hemos aprendido y profundizado un poco más en la historia de Moisés. Una historia fantástica que me incentivó también a volver a leer el libro de Éxodo, ¿no? Nuevamente desde el inicio. A mí me gusta que Moisés es como muy cronológico, ¿no? Y cada vez que lo leemos es como una mini película con más detalles y más detalles que nos va entrando en la mente. Y les quiero hacer una pregunta rápida nomás, una dinámica para comenzar. Esto es sorpresa, no les mencioné antes, pero quiero ver la agilidad de sus mentes. Voy a hacer una pregunta sobre un elemento físico tangible de esta lección. Por ejemplo, una zarza ardiente, ¿sí? Ahí ya pueden pensar otros ejemplos. Tienen más o menos unos 3 segundos para pensar ejemplos físicos, visibles, que podamos tocar de esta lección. Y lo decimos a la 1, a las 2 y a las 3. Sandalia. Vara. Fuego. No es tangible, pero está bien, es válido. Si lo tocas te quema, así que yo creo que sí puede ser tangible. Es verdad. Bueno, empecemos. Un encuentro con Dios. Siempre tenemos la linda costumbre de hacer una oración antes de comenzar, con el momento de echar nuestras redes. Así que quería consultarles si alguien tiene algún pedido de oración. Mientras los chicos piensan, te invito a vos que estás del otro lado, puedes escribir tu pedido de oración en los comentarios, en YouTube, en Instagram o en otras, o incluso en la app de CBMI, que tiene una sección de pedidos de oración que está muy buena, que se actualiza siempre cada una hora, cada una semana, así que está muy bueno. ¿Algún pedido de oración en particular tal vez? Por el momento, sí. A mí me gustaría pedir por mi hermana, que no está pasando por un buen momento de salud, así que pedir por ella. Sí. ¿Tu hermana Patricia? Sí. Ok. ¿Y alguien más o podemos cerrar con los pedidos? Por ahí, bueno, agradecer un poquito. Nosotros hoy justo fuimos al control del embarazo y todo bien, gracias a Dios, así que estamos contentos. Así que más que pedidos, agradecimiento y bueno, pedir a Dios que siga protegiendo todo y que todo salga bien. Amén, qué lindo. Los que están del otro lado, Flor está embarazada, por si no sabían, porque no se ve la pancita en la cámara. Así que manden ahí todo su apoyo, sus comentarios lindos en las redes sociales. ¿Te parece si puedes hacer la oración por el pedido, tu hermana y por Flor, y también para comenzar? Sí, bueno, haremos. Querido Padre que estás en la altura de los cielos, gracias Padre por este momento que nos das, gracias Señor porque podemos juntarnos a repasar esta lección, estudiar tu palabra, Señor, que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo pueda descender con nosotros y nosotros podamos ser un instrumento que nos esté dando las palabras adecuadas, que podamos recordar lo que hemos estudiado, Señor, para poder compartirlos, para aquellas personas que lo van a poder ver también. Señor, te queremos agradecer porque has estado cuidando a Flor durante esta semana, durante esta etapa de su embarazo. Gracias, Señor, porque va todo encaminado. Gracias, Señor, porque por tu amor y tu cuidado, Señor, también quiero dejarte en ti, en tus manos, Señor, la salud de mi hermana, que tú sabes que está pasando por una etapa complicada, difícil, Señor, pero Padre, tú siempre la has sostenido y siempre has sido su médico, Señor, así que por favor, acompáñale en este momento y dale fuerza. Y
Te pido para aquellas personas que también nos están viendo, que están en cualquier situación, Señor, que ellos puedan encontrar consuelo, compañía en ti, Señor. Te lo agradezco en nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre tenemos nuestra pregunta introductoria y espero que esta vez se pueda escuchar mejor por los micrófonos, porque después siempre se escucha con la inteligencia artificial que mejora el audio, se escucha medio cruzado y no se llegan a entender muy bien exactamente las palabras. Pero esperemos que ahora sí. La pregunta para comenzar es la siguiente. Que también la puedes hacer en tu escuela sabática, como un poquito de hacerlo más dinámico. ¿Alguna vez te quisieron convencer de ser líder o de tener alguna responsabilidad importante, grande? Yo recuerdo una, pero puedo dejar que responda. Bueno, yo recién pensaba, yo soy media fácil de convencimiento. Así que sí, alguna vez me quisieron convencer y me terminaron convenciendo también. Y bueno, a veces uno funciona y a veces no funciona, ¿no? Pero de curioso, ¿qué era? ¿Qué fue? ¿Dijiste que sí rápido? ¿Dijiste que no? O sea, sí dijiste que sí, pero rápido, lento, esperaste. ¿Cómo fue? No, sí, o sea, por ahí en la iglesia, ¿no? A veces que te piden para un ministerio, para otro ministerio, y qué sé yo, ahí por ahí fortalezas y debilidades que tenemos, ¿no? Entonces, en algunos me fue muy bien, acepté, me fue muy bien, en otros como que me di cuenta, no, esto no es lo mío. Bueno, lo importante es que aceptaste y después ya lo analizaste mejor. Sí. ¿Alguna otra experiencia? Yo me acuerdo, bueno, en la iglesia también, pero quizás el último trabajo que tuve fue como que me contrataron para algo que yo no estaba preparada y fue un desafío porque es como que de repente de la nada tenía que ser responsable de un equipo, de un cliente, de clientes, todo junta, todo sola y ahí me sentí, ya empecé a dudar que si realmente estaba capacitada para la responsabilidad, para el puesto. Me sentí tan chiquitita, dije no, la verdad que no me sentí así y ahí sí dudé mucho de si realmente estaba capacitada. Mira, esto de la duda, ¿no? Es algo que se repite constantemente. ¿Paz? Sí, no. Sí, me pasó, ¿no? En mi iglesia, recuerdo, tuve el cargo de ser director de jóvenes con 15 años. Wow. Y lo interesante era que los jóvenes tenían mayor edad, ¿no? Claro. Eran más grandes que yo, entonces era como poner al más pequeño a liderar un grupo de personas más grandes, ¿no? Entonces fue un desafío grande, ahí tuvimos una experiencia medio interesante con un campamento que organizamos en la playa, ¿no? Algunos detallitos allí que cuando yo miraba decían después, ¿no? O ahora que soy adulto digo, ¿cómo me confiaron, no? Pero al final Dios condujo a algunas situaciones allí, fue una bendición. Entonces yo creo que esa para mí me marcó mucho. Qué desafío. Y justo lo mío viene de ese lado. Cuando me dijeron para ser director de jóvenes en la iglesia de Bajo Flores, yo tenía 17 creo que estaba terminando el secundario. Y me lo pidieron un sábado a la mañana, 1 hora antes que hagan el llamado adelante. Entonces, en mi mente yo decía, la primera respuesta fue no, porque estaba en mi último año de secundario, estaba estudiando, y aparte decía, no, ¿cómo me lo van a pedir 1 hora antes? Entonces, en un papel que me entregaron, donde me proponían ser director, puse no, porque estoy en mi último año y estoy priorizando los estudios. Después lo pensé mejor, me fui al fondo a hacer una oración, y volví y taché y puse, sí, bueno, acepto. Y eso fue algo que dije, es Dios, ¿no? Tal vez que me quiere usar y por qué poner excusas, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a ver en esta historia, las excusas, aceptar o no aceptar el llamado. Tenemos nuestra parte que se llama el texto bíblico. El desafío, la idea que también pueden hacer en sus escuelas sabáticas es encontrar en este texto bíblico, que es Éxodo 3, del 1 al 6, un hallazgo, algo que no sabían y que descubrieron, que les pareció importante, una duda, algo que como que no les cerró o que tienen ciertas preguntas, y un mensaje directo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nos dejan estos versículos? Por ejemplo, en mi caso, yo encontré un hallazgo que fue gracias al comentario bíblico adventista, que ahí ya el pastor me corroborará, pero es el posible significado, ¿no? de una zarza ardiente. ¿Alguna vez se preguntaron qué es una zarza en esos tiempos o cómo es una zarza?
¿Qué se imagina? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Tal vez de las películas, novelas, no sé. Claro, las películas te pone el arbolito, ¿no? Un arbusto. Un arbusto, O claro. sea, un arbolito pequeño, un arbusto pequeño. Ujú. Yo, leyendo un poquito, ahí usted, pastor, me corroborará, pero la zarza es como un árbol seco con pinches, y lo imagino como un pequeño... ¿Vieron esos episodios de Lejano Oeste? Que hay alguna bolita que sigue girando. Me lo imagino algo así, ¿no? Y después el fuego. Ahora, ¿qué podría representar? Este árbol es algo como algo olvidado, ¿no? Algo que nadie quiere, algo que pincha, algo que sufre o que siempre está... que nadie quiere, ¿no? ¿Quién quiere una bola de pinches en su casa? Nadie. Y esto podría significar, lo que leí en el comentario bíblico adventista, el pueblo de Israel como que olvidado, humillado, como que nadie se acordaba de él, ¿no? Y el fuego que no se apagaba, esto podría representar también el sufrimiento constante. Nosotros sabemos que si prendemos fuego, dura 10 segundos y se consume todo, ¿no? ¿Qué pasaba con esta zarza, representando al pueblo de Israel? Se quemaba, pero no es que a los 5 o 10 años se apagaba, ¿no? La esclavitud seguía y seguía y seguía y no tenía fin. Y ahora viene la parte interesante que vamos a ver si es verdad o no. ¿Paz? Eso que lo leí es cierto, ¿no? Hay discusión. Sí, no, son discusiones que aparecen en los medios de los teólogos, ¿no? Son interpretaciones que en realidad se dan. Es como en otras porciones de la Biblia, ¿no? La lección por detrás de, ¿no? Que trata de darse para dejar la lección espiritual. Qué lindo que los teólogos hagan sus puntos de vista, las reflexiones. Eso está bonito, la verdad, porque en realidad nos deja una enseñanza después. Después mi duda es, ya está la parte del hallazgo, la parte de la duda es, en el momento donde Dios habla con Moisés, se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Nuevamente Moisés le dice, bueno, Señor, yo no soy el indicado, y ahí es donde él pregunta quién es realmente, como que le pide un nombre oficial, y ahí tenemos el yo soy. No entiendo, o a mí no me quedó claro, y a ustedes también pueden responder, ¿por qué nuevamente le pregunta si ya había explicado que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Bueno, eso vamos a revisar un poquito en la lección, ¿no? Pero es interesante porque Moisés trata de colocar excusas. En realidad yo pienso que no era que no sabía quién era, pero Moisés sabía quién era el que le estaba llamando. El tema era que él ponía excusas, y a veces nosotros ponemos excusas, ¿no? Dios está diciendo alguna cosa y nosotros, Señor, pero mira, como que un tiempito más, como que... Y si revisamos, fueron como 3, 4 excusas que Moisés coloca para decir... que al final termina diciéndole, ¿qué le dice? Dice, Señor, busca otra persona porque como que yo no. Ok, entonces no nos adelantemos, ya vamos a explorar más en detalle esa parte. Y el mensaje directo, ¿cuál es el mensaje que llega a mi corazón? Dios, a pesar de todas las excusas de Moisés de no quiero ir, como usted decía, Paz, no, mejor elige a otro más capacitado tal vez. Dios aún así nos sigue buscando, ¿no? Porque sabe que tenemos ese potencial de hacer grandes cosas, y eso es lo más lindo que me llegó. Hasta ahí fue la parte del texto bíblico, una pequeña introducción. Pasemos ahora sí a nuestro próximo título, que es Ir para cumplir. Flor, comentanos un poquito más sobre este tema. Bueno, esta es como la primera parte, ¿no? de la historia, ¿no? De Moisés, desde que él comienza a ver a la zarza, ¿no es cierto?, que ardía y que no se consumía, ¿no? Esta parte habla del capítulo 3 de Éxodo, ¿no? Yo cuando leía los versículos también, por ahí como decías, Kevin, me iba sorprendiendo de algunas cosas, iba recordando algunas otras, ¿no? Y primero me llamó mucho la atención el versículo 2, que dice, allí se apareció el ángel del Señor en la llama del fuego en medio de una zarza, ¿no? Y a veces cuando nosotros le contamos la historia a los niños, o cuando nosotros leemos la historia, o lo que nos acordamos es que es un fuego, y que en el fuego Dios habló. Pero en realidad Dios y la Biblia dice que no fue el fuego nomás que habló, sino que el ángel del Señor era el que estaba ahí, ¿no? Y él fue el que dio de alguna manera la señal para que Moisés vaya hasta ahí, ¿no?
Y bueno, yo pensaba un poquito, no sé qué harían ustedes si ven así una zarza o un arbusto con un fuego extraño, porque en realidad debía ser medio extraño, y con la simbología que tenía el fuego en ese entonces, ¿no? No sé, pero ¿qué harían ustedes? ¿Se acercarían o no se acercarían? Sí, justamente leyendo la lección al costadito me hacía muchas preguntas como para hacer en la escuela sabática, y una pregunta era esa: ¿por qué Moisés se asombró o tenía miedo o qué habrá pensado Moisés en ese momento? Yo, para mí, personalmente, me hubiera parecido muy raro y no me hubiera acercado a la zarza. Yo creo que capaz que también, ¿no? Porque era era una experiencia nueva, ¿no? Y generalmente el ser humano a lo desconocido, a lo nuevo, le tiene un poquito de temor, ¿no? Y en ese caso yo como que de lejitos no hubiera comenzado a ver qué pasaba, si se podía o no se podía. Creo que eso hubiera hecho. Yo creo que el detalle, perdón que sume, el detalle era que tal vez le pasó lo mismo, se quedó viendo de lejos, pero vio que algo raro estaba pasando, ¿no? Claro. Bien, no sé, Nay, si quieres decir algo, ¿no? Es mejor, el que calla otorga. Bueno, yo también pensaba lo mismo y yo decía, yo no sé si me hubiese acercado. O sea, no sé, en ese momento creo que Moisés tal vez estaba cuidando las ovejas, estaba recorriendo el sector, ¿no? Y bueno, como buen cuidador, capaz dijo, me acerco a ver qué está pasando, si este fuego se extiende, no sé, o sea, pensaba yo así hipotéticamente hablando. Pero si yo hubiese sido Moisés, no sé si me hubiese acercado, ¿no? Pero lo lindo de esto, o lo que podemos rescatar de esto, es que esa fue la forma que Dios tuvo de llamarlo a él, ¿no? Porque lo primero que Dios hace en este capítulo fue llamar a Moisés. Y él lo podría haber llamado, podría haber Moisés estado sentado, no sé, cuidando a las ovejas, y Dios simplemente hablarle y decirle Moisés. Pero no, o sea, Dios utilizó una manera diferente de llamarlo, una manera significativa de llamarlo, ¿no? Y también Dios esperó que Moisés se acerque a la zarza para hablarle, ¿no? Entonces, por ahí lo primero que yo pensaba y sacaba de acá es que Dios siempre va a estar ahí llamándote, ¿no? Pero nosotros tenemos que acercarnos, tenemos que dar un paso más, ¿no? Tenemos que, qué sé yo, tener esa curiosidad, entre comillas, o esa valentía, entre comillas, de acercarnos por ahí a algo desconocido, y Dios nos llama, ¿no es cierto? Dios nos muestra quién es, ¿no? Entonces, por ahí lo primero que podría decir, digamos, de esta parte es que primero Dios lo llama, ¿no? Y ahí cuando ya Moisés se acerca a la zarza, ya cuando Moisés ve, ¿no? Y escucha que le dicen Moisés, Moisés, ¿no es cierto? Él responde, aquí estoy. Y entonces Dios le dice, no te acerques más, y este lugar es santo, ¿no? Personalmente, y creo, no sé, me corrigen acá, pero Moisés ahí ya sabía que Dios era. O sea, ya sabía que Dios le estaba llamando, ¿no? Uh-huh. Pero incluso así y todo, aunque Moisés ya reconoció que era su Dios, ¿no? Y que era el Dios de Israel y que estaba ahí, Dios se identifica igual. Y él le dice en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y creo que ahí Moisés confirma, dice sí, o sea, es Dios el que está acá, el que me está llamando, el que me está hablando, o el que de alguna forma quiere algo conmigo, ¿no? Y bueno, es bonito porque la historia sigue, ¿no? En el versículo 8, Dios dice lo que él quiere con Moisés, ¿no? Él le dice quién es, después le dice el propósito por el cual lo está llamando, y le dice, ¿no es cierto? Yo he descendido a librarlos de las manos de los egipcios y a sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, ¿no? Entonces, cuando Dios te llama, ¿no es cierto? Dios te llama y tiene siempre un propósito. A veces nosotros somos los que, como Moisés después, más adelante, decimos, no, sí, busque otro Señor, yo no quiero, mucho dinero, mucha plata, mucho tiempo no tengo, ¿no? Y ponemos todas las excusas que hay, pero Dios siempre que nos llama, nos muestra cuál es el propósito y nos llama para algo, ¿no? Y nos dice que hay algo, ¿no? Acá hay una frase que me gustó que dice, cuando Dios se involucra en los asuntos humanos, a veces acaba pareciendo que no le importan, pero sí le importa, aunque no lo parezca desde nuestra limitada perspectiva humana. Entonces Dios siempre nos va a mostrar el porqué, siempre nos va a decir para qué nos está llamando, ¿no? Y bueno, yo pensaba también la semana anterior, estudiábamos un poquito
en Egipto Moisés no estaba preparado para ser el libertador que fue después, porque necesitó la escuela del desierto, necesitó la escuela de su suegro también, que fue una persona muy importante para él, ¿no? Y bueno, a veces también a nosotros nos pasa así, a veces Dios nos llama, dudamos porque no nos sentimos preparados muchas veces, pero Dios también nos va preparando y nos va capacitando, ¿no? En el camino. Y bueno, por ahí para no hacer más larga esta parte, ¿no? Dios después comienza, ¿no es cierto?, a hablar con Moisés, a convencerlo, entre comillas, mientras Moisés le dice que no quiere, que busque a otro, ¿no es cierto? Y al final yo veo como que Dios le vuelve a recalcar, ¿no es cierto? Yo soy el que soy, ¿no? En el versículo 14, como diciendo, ya Moisés, basta. O sea, yo soy Dios, si te estoy llamando, te voy a capacitar, te voy a dar todo lo que necesites, acepta, ¿no? Incluso ahí Moisés, ¿qué le termina diciendo? No, Señor, busca otro, ¿no? Y me quedé pensando, ¿no es cierto? Y no sé qué harían ustedes, y la lección acá decía, ¿no? Si Dios se te aparecería como a Moisés hoy, ¿cuál sería tu respuesta? ¿O qué sería lo primero que se te pasa por la cabeza? ¿No? No sé, ustedes. Wow, qué pregunta. Es como cuando el pastor pregunta adelante y hay que responder. Y a veces una respuesta también que es una respuesta no de un momento, es una respuesta, una decisión, una elección de todos los días también. Quizás, yo para agregar quizás en la parte de la zarza, es cuando le dice, quítate las sandalias. Yo leía esta parte de la lección que decía que las sandalias eran como decir, primero para hablar conmigo tenés que humillarte, dejar lo que sos y reconocer que soy Dios, ¿no? O sea, y por eso reconoce, ¿no?, que está por hablar, entrar a un lugar santo, por eso él tiene que sacarse las sandalias, reconocer que él no puede, él como sí mismo no puede entrar, él tiene que dejar el yo y dejar la sumisión para que pueda ser usado por Dios. Y a veces eso es lo que nos cuesta, ¿no? Dejar nuestro ser, nuestro yo, para poder ser llamados. Pero aún así, la disposición de Moisés, como decías, él entró, ¿no? Y a veces Dios no busca tanto la perfección ni el poder, sino la disposición y de nosotros querer, y ahí Él está dispuesto a hablar con nosotros, quizás. Mira, a mí me marcó bastante, ¿no?, en el hecho de las objeciones, porque como que cada objeción aparece una promesa. Sí, la serpiente, el relato bíblico dice que él le dio miedo, ¿no? Él le dio miedo, Moisés huía de ella. Entonces a mi mente voló en ese momento y me imaginaba a Moisés corriendo de la serpiente, ¿no? Y Dios le dice, no, tómala de la cola. Y viene la promesa, la protección. Después mete tu mano, enfermedad, sanidad. Después no puedo hablar, Dios, no, yo fui quien te creó, ¿no? Entonces, a mí me marcó mucho eso, ¿no? Porque ahí venía la pregunta, ¿no? Si Dios nos llama a hacer algo, debe haber en nosotros la disposición y Él va a encargarse del resto, ¿no? Si Dios nos llama, Él nos va a capacitar, nos va a preparar, y no solo eso, sino que nos va a dar los medios y las promesas para que se cumplan en nuestras vidas y podamos llegar a cumplir la misión que Él nos encomiende. Dios quiere la iniciativa, ¿no? Y ya lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Como dice la Biblia. Y me causa intriga cómo terminará este llamado, porque hasta ahora no hablamos de la discusión que hubo entre Dios y Moisés. Así que pasemos a nuestro segundo momento, que es discutir con Dios. Naira, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cuáles fueron las palabras de Moisés y Dios, cara a cara, zarza y humano? Bueno, acá vemos, ¿no?, que Moisés, como veníamos hablando, presenta sus excusas, ¿no? Dice, y si me preguntan, ¿quién eres tú? ¿Qué les voy a decir? ¿No? El primer punto ahí, él, como nosotros sabemos, ¿no? Él sabía que era Dios. No era suficiente su testimonio, era Dios. No, todavía le pregunta a Dios, ¿a qué le voy a decir quién eres? Y él dice, yo soy el que soy. Y nada más. Y es como que agarra y dice, bueno, está bien, pero
pero no me van a creer. Y dice, bueno, agarra tu barra, ¿no? Y se convierte, ¿no?, en esa serpiente. Sí, pero ¿y si no me creen? Bueno, mete tu mano sobre tu manto. Y se ve la mano y después se dice, sí, pero después se dice, bueno, entonces le dice, escuchá, vas a agarrar agua del río y tirarle, se va a convertir en sangre. Y dice, no, pero mirá que yo soy lento de habla, no soy buena hablando, vos querés un buen líder, estoy seguro que vos llamaste a Abraham, a Jacob, porque seguramente eran buenos hablando, eran cracks, pero yo no. Y le dice que no, y ahí directamente ya no presenta más excusas, sino directamente dice, yo no quiero ir, manda a otro. Y ahí vemos, ¿no?, que él mide su capacidad por lo que había pasado en el pasado, ¿no? Él vio cómo él había fracasado, cómo lo que había sucedido anteriormente. Su intento de ser líder. Claro, pero fíjate vos que el capítulo 3 empieza hablando sobre que ya el pueblo, ya Dios le dice que vaya porque ya el pueblo se había olvidado de lo acontecido. Entonces Moisés, él era algo que él mismo tenía. O sea, que ya no estaban las personas que había acontecido lo que había pasado con Moisés. En ese momento. Ajá, así dice en capítulo 3. Y entonces, pero Moisés dice, no quiero ir, ¿no? Pero ¿saben qué? En la semana hablábamos, entonces, ¿Dios obliga a Moisés a ir? ¿Dios lo obliga? ¿Por qué entonces Dios es tan persistente, no? ¿Por qué quería que vaya a Moisés? ¿No podría directamente decirle que vaya a Aarón? Si termina diciéndole que hable a Aarón. Y entonces ahí es la pregunta que me quedé pensando en la semana y decía yo, ¿por qué Dios es así, no? Y el primer versículo que se me vino a la mente fue el de Apocalipsis. No recuerdo cuál capítulo y qué versículo. 3:20 puede ser. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, bueno, cenaré con él y estaré con él, dice, ¿no? Bueno, parafraseando. La cuestión es que esa parte de que Dios llama, ¿no? Él está constantemente tratando de trabajar con nosotros. ¿Qué pasaría si Dios no insistiría con nosotros? Ninguno sería salvo, ¿no? Dios mismo es insistente. Entonces uno dice, ay Dios, ¿por qué tanto Moisés? Moisés, no tenés de la cara de tal de decirle no. Y a veces nosotros también somos así, con nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces como que no representamos o no testificamos a Dios con nuestra vida. Y a veces es eso, ¿no? No estamos haciendo lo correcto ante Dios y Dios está dispuesto ahí a decirle, che, yo te amo tanto que me hice hombre y mandé a mi hijo para venir para salvarte, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que Moisés fue obligado por Dios? ¿O Dios amó tanto a Moisés como nos ama a nosotros? Que insistió no solo para hacer de Moisés un gran líder, porque Moisés pasa a ser de un príncipe, digamos, a un pastor. O sea, en el nivel bajo. Y luego después pasa a ser como profeta, de saber qué es lo que iba a pasar, una especie de profeta, y luego libertador, ¿no? Del pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Grandes planes. Y es cuánto estamos dispuestos nosotros a cederle ese espacio a Dios, esa valentía de decir, bueno, aunque después Dios se enoja, ¿no? En un momento porque le dice, sí. Le responde, dice, Dios se enojó, bueno, ¿acaso no tenés ahí tu hermano? Y también le responde a veces bien, ¿no? ¿Acaso yo no hago la boca? ¿Yo no soy la que hace la boca al hombre para hablar? Y obvio, ¿cómo le va a decir eso a Dios diciendo, yo soy Dios? Imagínate lo que puedo hacer si te crea vos. Y como que se enoja y a veces como que puede escapar de la paciencia, pero aún así Dios responde con amor y aún así ya lo deja sin excusa a Moisés y Moisés va. Y eso Dios quiere con nosotros. Dios quiere que nosotros
aunque tengamos mil excusas de que, ay, yo no puedo esto, no sé esto, a veces no me sale esto, Dios quiere que tomamos la decisión de, aunque no seamos 100% capaces, Dios busca nuestra disposición de poder ir y Él va a utilizar. Él pone los milagros, ¿no? Él pone Lo que falta. las pruebas, es lo que falte, ¿no? Para que sucedan las cosas. Nosotros solo tenemos que ponernos a disposición, ¿no? Así como lo hizo Moisés. Qué lindo ver todo esto de que Dios se enoja, pero es misericordioso. Dios es alguien que insiste, pero es algo bueno porque nos ama, ¿no? Así que muy linda esta parte de discutir con Dios. Vamos a pasar, si no hay comentarios, vamos a pasar. Yo quería decir algo que me hizo acordar a la parábola del amigo inoportuno, ¿no? Hace poco la volví a leer porque no me la acordaba, ¿no? Y Dios es así, o sea, Dios realmente está insistiendo porque sabe todo el potencial que nosotros tenemos y nosotros no sabemos y nosotros no nos creemos muchas veces también que podemos hacer y lograr cosas, porque, o sea, la Biblia dice, todo podemos hacerlo con Cristo, o sea, todo. Yo a veces pienso y uno es el que se limita, ¿no es cierto? Pero Dios siempre está insistiendo porque Él sabe que nosotros podemos hacer mucho más de lo que hacemos, ¿no es cierto? Y podemos lograr mucho más. Y creo que Moisés también, yo creo que en este sube y baja, entre comillas, ¿no? De decir, ay, soy príncipe, soy un homicida, después voy al desierto, me perdí, no soy nadie, soy un pastor. Seguramente después cuando se casó ya empezó a levantar otra vez su autoestima, pero era un sube y baja, ¿no? Y yo creo que dentro de su corazón todavía estaba ese sentimiento de soy un homicida, soy un asesino. Claro. No puedo volver al lugar donde maté a un egipcio, ¿no? Y incluso así, yo creo que por eso es también que Dios le muestra y le da a conocer tantas cosas y el poder que Él tiene para que Moisés se dé cuenta de que Dios lo quiere usar realmente a él, ¿no? A pesar de todas las equivocaciones que él había cometido, de todas las cosas malas que por ahí él se repetía en la mente, ¿no? Hay un pensamiento, antes de pasar con la última parte, hay un pensamiento que se repite en mi mente por segunda vez, que lo estaba pensando en la semana, que es lo siguiente, que es para vos, mi amigo, que estás del otro lado. Imagínate que Dios tiene un mapa grande, más grande que esta mesa, donde tiene cada una de tus decisiones que podrías tomar en tu vida, ¿no? Esta decisión te lleva a cierto lado, esta decisión te lleva a cierto lado, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo Dios no va a insistir tanto si sabiendo que tomando esta decisión te esperan grandes cosas y tomando esta otra decisión no tantas? Entonces, por eso Dios insiste tanto, ¿no? Yo sé que mi hijo, vos que estás del otro lado, si haces este camino, pero te va a ir súper excelente. Por eso insiste tanto en que lo puedas lograr, ¿no? En que puedas avanzar. Así que vos que estás del otro lado, aceptemos ese llamado. Pasemos a nuestro próximo, ya última parte, que se titula ¿Quién es Él? Pastor, ¿nos puede acompañar con esta parte y ya también para ir cerrando este tema? Y mira, para mí esta pregunta es muy profunda, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta que debería llevarnos a pensar a nosotros también como seres humanos. Trata de hacer una comparación, ¿no? Entre lo que ocurrió con Moisés y lo que Jesús hizo y la cantidad de milagros que Jesús hizo. Y hay una pregunta muy profunda allí dentro de esta parte, ¿no? Que decía, ¿son los milagros la mejor manera de estimular la fe de las personas? Y ahí viene el debate, ¿no? Viene una discusión gigante ahí. Sí, y yo creo que por qué viene, aunque la respuesta creo que ya la sabemos. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos cuáles son nuestros pedidos de oración están enmarcados a los milagros de Señor, sana a tal persona, Señor, transforma mi matrimonio, Señor, soluciona mi vida económica, y viene una lista de pedidos increíble, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, o nuestra fe depende de los milagros más que del Señor de los milagros, ¿no? Y ahí podemos nosotros correr un riesgo. ¿Por qué? Porque con el pueblo de Israel no fue garantía. Y con el pueblo que estaba alrededor de Jesús, los fariseos, los saduceos y mucha gente de alrededor, los milagros no fueron garantía de que ellos crean en Dios, ¿no? De que ellos crean que Jesús o que Dios era quien los iba a liberar. Pero es interesante porque aquí se presentan dos versículos claves, ¿no? Éxodo 3:14 y Juan 8:58. En Éxodo se presenta como el yo soy.
Y ahora Jesús en el Nuevo Testamento, Él dice, ¿no? Yo soy, y era antes de Abraham. O sea, y es interesante porque a veces nosotros, o en el medio cristiano, se cree que el Nuevo Testamento es nueva luz, es una nueva historia, pero no, el Nuevo Testamento solo es un complemento, como que es un rompecabezas que se une a la parte anterior, que es el Antiguo Testamento, y este versículo es una muestra, ¿no? Y dentro de todo esto, había la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos. Yo quiero así resumirlo y concluir con eso. Jesús llegó y les preguntó a los discípulos en cierto momento y les dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos fueron bien pilas, ¿no? Fueron bien astutos porque ellos dicen, no, algunos dicen Elías, otros dicen Juan y comienzan a decir. Solo que la gente también decía que Jesús era el que se juntaba a comer con los pecadores, pero eso no lo dijeron los discípulos, ¿no? Y a veces nosotros hacemos eso, ¿no? Para no quedar mal, entonces vamos con lo que agrada, ¿sí? Pero Jesús ahí va más allá. Y va la pregunta personal, ¿no? Y para ustedes, ¿quién soy yo? Para ti, ¿quién soy? Y ahí viene la revelación de Pedro, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque la pregunta de la lección de ese día es ¿quién es Él? Pero yo quiero transformarla. ¿Quién es para ti? ¿Sí, no? ¿Quién es para ti? ¿Qué fue prácticamente lo que aconteció con Moisés? ¿Quién era para Moisés? Y Moisés en su peregrinaje llegó a descubrir un Dios maravilloso, un Dios que el mayor milagro que él quería hacer era transformar su vida. Más que liberar a un pueblo, quería liberarlos de la esclavitud espiritual, ¿no? Y eso es increíble. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Para quien nos está viendo ahí a través de la pantalla. Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Dios? Y yo creo que de esto depende bastante nuestro peregrinaje en nuestra tierra. Y ahí también, para sumar, Dios está llamando, ¿no? Constantemente. Y depende cómo nosotros veamos a Dios, si es como alguien importante o no en nuestras vidas, es como vamos a responder, ¿no? Nuevamente la pregunta del pastor, ¿quién es Él para ti? Cuán importante es saber como cristiano esa pregunta, porque el enemigo está usando eso para poder hacernos dudar de eso, el gran conflicto. Yo recuerdo que estudiábamos sobre que justo cuando sucedía lo del 1844, justo en esa época aparecían las nuevas teorías, ¿no? Lo del ecumenismo, lo de la teoría del evolucionismo, las teorías del comunismo, aparecieron en ese año, ¿no? Entonces justo cuando se está encontrando la revelación de quién es Dios y para nosotros, ¿no? ¿Quién es Dios y cuál es nuestro propósito de vida? El enemigo también planta dudas, ¿no? Y empieza a aparecer estas ideas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Y entonces es importante que nosotros podamos poder responder y siempre tener en cuenta quién es Dios para nosotros, porque cuando nosotros conocemos esa respuesta, conocemos nuestro propósito. Muy bien, muy bonito, muy bonito. Ahora vamos a pasar a nuestros 5 puntos claves, que es un pequeño resumen que también subimos todos los viernes y que también me pueden ayudar si se acuerdan de algo importante, clave de esta lección. Número 1, la zarza, ¿sí? Sabemos que Dios llega a la vida de Moisés en un momento donde Moisés estaba como pastor de ovejas. Todos los días se levantaba temprano, una vida tranquila, yo creo hasta podría ser aburrida, tal vez si no le gustaba ser pastor de ovejas, pero en ese momento es donde Dios llega y cambia su vida, porque Moisés ya había sido transformado, no había dejado de ser esa persona que sí, voy a liberar a Israel, voy a matar a lo que sea necesario para llegar al poder y liberar a Israel. Moisés había cambiado, Dios lo va a buscar. Número 2, ¿quién soy yo? ¿No? Esto lo veíamos, las 1001 excusas. Creo que podemos contabilizar 1, 2, creo que 4 o 5 excusas, y la última es la peor parte, ¿no? No, Señor, no quiero ir, es mejor que mandes a otro. Y escuché por ahí que la versión original en hebreo es más fuerte, ¿no? Como que no rotundo y que envía a otro directamente. Número 3, señales y milagros, ¿no? Dios usó lo simple, lo que tenía cerca, ¿no? La mano que se convierte en lepra, la vara que después fue la vara de Dios, ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Después el agua que se convierte en sangre, también un poco dando
lo mencionábamos en la clase pasada, que Flor explicaba que el Nilo, o sea, el agua de ese momento era como un dios para ellos, ¿no? Entonces, Dios, el yo soy, sobre los dioses de Egipto, ¿no? Punto número 4, la discusión. Ida y vuelta entre Dios y Moisés. Pero, aunque Moisés dice que no, Dios se enoja, pero es misericordioso, ¿no? Y tiene amor hacia él y lo insiste porque sabe que él puede hacer cosas grandes, ¿no? Así que pensemos también del otro lado que Dios nos insiste porque nosotros tenemos un gran futuro por delante. Punto número 5, y para terminar, Jesús, el yo soy. Moisés en su momento, Dios se le dio un equipo de milagros para que muestre a los demás para aumentar su fe. Jesús en su momento hacía milagros también para fortalecer la fe de los discípulos, pero más que solamente eso, él quería demostrar quién era realmente, ¿no? Su verdadera identidad. El pastor lo dijo en su momento, en la Biblia, ¿no? Jesús dice que es el yo soy, antes de Abraham, ¿no? Él se quería revelar a su pueblo, en ese momento a toda la parte de Nazaret. Y para concluir, Dios está ahí todos los días llamando, ¿no? Como Dios lo hacía con Moisés, insistiendo con una persona, con una canción, con una prédica, con amigos. Y ahí tenemos que ver cómo nosotros respondemos a Él. ¿Hasta cuándo, esta pregunta para ir concluyendo, hasta cuándo vamos a postergar este llamado, ¿no? ¿Vamos a seguir discutiendo con Dios? ¿Vamos a seguir presentando diferentes excusas? ¿En qué número de excusas vamos? ¿La 10ª, la 15, la 20? Dios ya se enojó, nos perdonó, pero ¿cuándo va a seguir todo este ciclo, no? Así que dejemos de dar vueltas, dejemos de discutir con Dios y aceptemos el llamado. Queridos amigos, ¿qué les parece si cerramos con una oración? Flor, ¿nos podrías cerrar con una oración? Sí, claro. Oramos. Querido Señor, que estás en el cielo, gracias, Padre, porque podemos aprender sobre la historia de Moisés, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre estás llamando a nuestro corazón, llamando a nuestra vida, Señor, con un propósito. Y gracias, Señor, porque siempre estás solamente a un pasito, Señor, de nosotros. Ayúdanos a poder oír tu voz, ayúdanos a responderte, Señor, ayúdanos a ir a hacer tu obra, Señor, a lo que tú nos envíes, Padre. Y ayúdanos siempre a poder recordar, Señor, que tú estás muy pronto a venir a buscarnos y necesitas de cada uno de nosotros para poder terminar la obra, Señor. Gracias, Padre, por la historia de Moisés. Permítenos ponerla en práctica en nuestra vida también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos queridos, muchas gracias por sumarse una vez más a este programa de Escuela Sabática de Jóvenes. Ya de a poquito va terminando porque nos queda el último episodio y terminamos con esta ronda de invitados, pero ya traeremos más invitados. Tenemos nuestra última parte, que es la parte de los posteos. ¿Tenemos alguna frase en especial? Yo voy a mencionar la mía, pero ahí después pueden pensar la de ustedes. La mía sería para Twitter también, porque es algo cortito, que es: aquí estoy, Señor, te escucho, ¿no? Con este sentimiento de: Señor, te quiero escuchar y apenas me digas algo, quiero ir. ¿Una frase más? Yo la pondría en Instagram, así con una imagen de Moisés, la pondría: Dios te llama, Dios te envía y Él te acompaña. Eso, me gusta. Yo la verdad estoy media poco creativa hoy, pero resumo bastante en yo soy el que soy, o sea, hay puntos. Hashtag sería. Hashtag, sí. Eso, muy bien. Que se puede usar en todas las redes sociales. Acá está. Hashtag yo soy el que soy. Yo creo que haría lo mismo que el Pastor Chamorro. Haría un post, una imagen y escribiría: no tienes que ser suficiente, Él ya lo es. Justo lo que haríamos en esta lección, ¿no? No tienes que ser suficiente, Él lo es. Él va a completar todo lo que tenga que completar. Chicos, muchas gracias por sumarse. La verdad, cada día va quedando más lindos episodios, discusión, pregunta, respuesta. También gracias Pastor Chamorro, gracias Flor, gracias Naira. Y nos despedimos hasta el próximo episodio. Nos vemos.